Hola, bienvenidos una vez más a Vidas que Inspiran, un episodio en el que hoy vamos a contar con Luz Helena. Luz Helena, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Gracias por estar aquí, gracias por venir a contar tu testimonio, que es muy bonito porque se vuelve una inspiración para las personas que pueden estar viendo este video, ¿vale? Muchas gracias a ti, Mónica. A ti por llegar a nosotros. Y ustedes por el trabajo que haces tú, José, Paulita, o sea, todo el equipo de Inspira, es un trabajo espectacular. Muchas gracias. Bueno, Luz Helena, vamos a conversar un rato y cuéntanos quién es Luz Helena. Bueno, yo soy Luz Helena López, vivo en el municipio de Roldanillo, de un pueblito del Valle. Soy hija de Ariel López y Miriam Reyes, soy la mayor de 7 hermanos, soy madre de 2 hijos hermosos y de un nieto maravilloso. Y estoy divorciada, profesionalmente me desempeño como contadora pública. Trabajé muchos años en el sector privado y los últimos 9 me he desempeñado en el sector público, ya que hay una vena política muy fuerte en mi familia y Del padre, ¿no? del padre. Aunque me resistí, el que resiste, persiste. Y allí estoy, en el sector público ya. Hace 9 años, dijiste. 9 años esperando ya el tiempo de pensionar. Ok. Luz, y cuando llegaste a Inspira, ¿qué estabas buscando? ¿Qué estaba pasando contigo antes de entrar en este proceso? Bueno, es como muchas cosas en mi vida las que se estaban manejando en ese momento. Principalmente mi cuerpo. Ajá. Dolía mucho. O sea, eran dolores en todas partes, pero especialmente mis piernas, mi pierna derecha. Mi cabeza me dolía todos los días y un día dolía el hombro, otro día dolía el otro brazo. Bueno, eran muchos dolores. 2 años antes había empezado un proceso de bajar de peso. Ajá. Entonces allí me acompañó una nutricionista, un terapeuta y pude entender muchas cosas de mi proceso emocional. Pero faltaba algo, o sea, mi vida como que se iba estancando, como que era solo trabajo y como que iba haciendo esa conciencia, pero no sabía qué hacer. Entonces de pronto un día estaba con unas compañeras hablando de mi otra yo y entonces en ese momento dije, ay, yo estoy interesada en hacer eso, pero no sé dónde, había estado buscando en internet, pues no se daba. De Cali me llegaban promociones, pero como que no conectaba. Y una compañera dijo, ay, yo hace 8 días estuve en Pereira con mi mamá, acompañando a mi mamá. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, fue fabuloso. Y bueno, me contó la experiencia. Y ¿tienes el contacto? Sí, ahí mismo llamé, Paulita me atendió, me queda un cupo, es mío y ya. El siguiente fin de semana estaba aquí. Okay, y ahí inicia pues todo un proceso de, como de cierres de ciclo, diría yo. Ajá. O sea, en mi vida... Cuando era muy pequeña falleció un hermano, yo tenía 3, el año y medio, y posteriormente una hermana se suicida cuando yo tenía 20 y ella 16. Entonces había esos mucho dolor en la familia, literalmente. Literal. Y mira era que impresionante. Lo que tú decías ahorita, todos estos dolores que empiezan a ser como por diferentes partes del cuerpo, que me duele la pierna, que me duele la rodilla, que luego el hombro, esto generalmente los médicos le dicen a uno, ay, eso es una fibromialgia, ¿sí? Que generalmente termina uno en este diagnóstico porque no hay claridad de qué es lo que está pasando con tanto dolor en el cuerpo, ¿sí? En el caso mío, como manejaba una diabetes con picos desde hace varios años, entonces me decían que era neuropatía diabética y me mandaban unos medicamentos terribles que me bombaban la cabeza, o sea, no lo dejan a uno pensar. Y pues además de mi trabajo como contadora, yo siempre he sido docente. Ajá. Entonces yo salía de la alcaldía a enseñar y no era un sobreesfuerzo, además mantenerme como lúcida, que el cuerpo no me doliera y llegar a dar clase, entonces era un cansancio infinito. Yo llegaba a la casa y me acostaba el fin de semana y yo era como que esperando, como cuando uno pone un celular a cargar, como que la batería subiera. Ajá. Y el cargador está malo y no sube y llega así como un pedacito para uno aguantar el siguiente fin de semana. Claro. Y era así como ese
sobrevivir una semana más. Y ahí tocaste una palabra clave que me la has compartido mucho y es, Moni, yo antes sobrevivía, no vivía, ¿cierto? No. Eso era lo que tú me decías. Entonces, cuéntame qué fue eso que encontraste en el proceso, que dijiste, claro, el trasfondo de todos estos síntomas era... Dios. Fue impresionante, porque la primera constelación que hice fue cerrar el ciclo con mis hermanos, poderme despedir de ellos. De tu hermana que se suicidó. De mi hermana que se suicidó y mi hermano que muere en el accidente. O sea, anteriormente era imposible para mí hablar de ellos sin llorar. Ahora, en esa constelación que entendí o que comprendí o que mi alma aceptó, el destino de mi hermano y la decisión de mi hermana. Entonces esa fue como la primera sanación que yo, ¡ay, qué maravilla! Posteriormente hago otra constelación a los 6 meses. Ajá. Y allí veo el dolor de mi abuelo paterno al perder 2 hijas pequeñas. Ahí viste el patrón, cómo se repetía el patrón ahora en tu familia. Ahora en mi familia. Y mi mayor miedo, ¿no? Que era perder a mis hijos. Posteriormente hago el de salud, hace un año exactamente. Hago este retiro de salud y por la diabetes, que ya llevaba 20 años con ella. Entonces yo decía, no, durante todo el taller mi síntoma es mi ex esposo. El papá de mis hijos, el culpable. De mis hijos, el culpable de todo esto. Ahí fue que yo perdí mi tristeza. La dulzura de la vida. Exacto. Y oh sorpresa cuando en el ejercicio en el que descubrimos quién es el síntoma, sale mi papá. Ajá. Y sale un dolor y una tristeza que yo no tenía idea que uno pudiera sentir tanto dolor. Es la primera vez que la veo. Pero no la acepto. Y ahí es donde viene la pregunta que siempre en los retiros les hacemos. Y con lo que estás viendo, ¿eliges vivir o eliges morir? ¿Te acuerdas? Y tú, ese día me acuerdo que me dijiste, como que ahí, necesito tiempo. Sí. Ajá. Porque era tanto ¿por qué el dolor? quieres vivir? Ajá. Yo lo único que podía pensar era en mis hijos. Nunca en mí. Ajá. Entonces viene después, decido hacer el de pareja, de inmersión en amor, porque obviamente mi vida afectiva ha sido terrible. Ha sido un aprendizaje. Sí, exacto, un aprendizaje constante. Total. Y apenas estoy entendiendo la lección de lo que es mi vida afectiva. Pero en ese taller, cuando debo dejar a mi padre para... Entre los muertos para yo seguir mi vida en los vivos, no quiero volver. Y allí es cuando tú me dices, es una opción, la muerte es una opción, pero si te vas, uno de tus hijos se irá contigo por lealtad. Eso fue lo único que me hizo regresar. No convencida, pero bueno, había que regresar. Más como una obligación que... Claro. Y tú me dijiste, en el tema, tú intentabas, o sea, como me llevabas a que yo hablara, que fuera una decisión por mí. No por ellos. No por ellos, pero yo todavía no lo veía. Ajá. Yo veía a mis hijos, veía a mi nieto, pero no me veía a mí. Entonces, bueno, en ese taller, pues, eso fue en septiembre del 24. Sí, vi la magnitud del dolor que yo tenía por mi padre, por su partida, y que obviamente no la aceptaba. Y que pensaba que honrarlo era irme con él. Ajá. Y entonces viene el gran evento, que es mi renacimiento, lo llamo yo. Tú me ayudaste a verlo así, como un renacimiento, en el que en la misa de despedida del hijo de una de mis mejores amigas, y yo dije, voy a ver cómo siento la muerte.
pues ya en los ejercicios, en las constelaciones, uno va aprendiendo a leer su cuerpo, ¿no? Claro. Y a sentirlo, dónde se siente, y bueno, voy a ver dónde se siente. ¿Cómo se siente estar en medio de quien murió? Exacto. Y empecé el dolor aquí, y fue subiendo, y yo, wow, esta es la emoción de la muerte. Y de pronto fue más fuerte, y fue subiendo, y ya me llegó aquí, ya me llegó a la mandíbula. Yo dije, no, esto ya no es emoción. Esto ya no es que estoy sintiendo solo el cuerpo. No, esto ya es otra cosa. Le escribí a mi hijo, yo estaba con todas mis amigas, mucha gente, yo no le dije nada a nadie, ya me escribí a mi hijo, venga por mí a la iglesia ya. Él llegó, le llama a la casa, y me dijo, ¿la casa o el hospital? Y le dije, sí, al hospital. Llegamos al hospital, sí señora, que tiene un infarto agudo de miocardio. O sea la que vamos a casi remitir. que ahí en la iglesia, viendo al muchacho muerto, estabas decidiendo irte con tu papá. Sí. Y el corazón dice, bueno, vámonos. Usted lo pidió. Usted lo pidió. Entonces ya me montan en la ambulancia, bueno, me hacen todo el procedimiento médico de urgencias, me montan en la ambulancia, me remiten sin código y cuando cierran la ambulancia lo último que veo es a mi mamá, no sé cómo llegó, porque eso fue muy rápido, pero no sé mi mamá cómo se enteró, alcanzó a llegar y cierran la ambulancia, ella es la última que veo. Cuando cierran la ambulancia yo ya como que, no sé, como que entro en un trance, siento yo, o la morfina, no sé. El caso es que allí ya digo, bueno, Señor Dios, si es el momento, estoy lista. Pero si yo puedo elegir, yo elijo vivir. Y elijo vivir al 100%. Y elijo vivir al 100%. Y yo repetía, elijo vivir al 100%. Ya no más en sobrevivencia. No más en sobrevivencia. No más con la batería bajita, que estaba como al 20 o qué. Más o menos. 30 diría yo. Ajá. 8 días antes estaba yo sentada con mi hijo y le había dicho, estaba organizando las pastas de la diabetes. Y le digo, ay, hijo, estoy mamada de vivir, 50% viva y 50% muerta. Ahí lo estabas declarando literalmente. Literal. Entonces, yo siento allí ya todos mis muerticos. Entonces le digo, papá, tú con los muertos, yo con los vivos. Las frases que hemos Porque utilizado en el retiro. todo lo que hemos utilizado, todo, literal, cada uno de ellos. Juan Antonio, tú con los muertos, yo con los vivos. María Cristina, tú con los muertos, yo con los vivos. Una hija no nacida que no había llorado, que también la lloran en otro retiro. Así es. María Antonia, tú con los muertos, yo con los vivos. Porque yo elijo vivir. Y elijo vivir al 100%. Y elijo vivir al 100%. Luego digo, este dolor no es mío. Literalmente, como el libro. Como el libro. Este dolor no es mío. Este dolor Súper recomendado no es mío. el libro. Este dolor no es mío. Mis hijos están vivos. Y empiezo a devolver el dolor. Le digo a mi amiga, te entrego tu dolor. A mi mamá le entrego tu dolor. A mi papá le entrego tu dolor. A mi abuelo le entrego su dolor. Y a todos los ancestros, yo veía un poco de gente ahí, yo a todos les devuelvo su dolor. No puedo hacer nada. Ya Están en mi corazón. Ya es demasiado para el mis cuerpo. hijos están vivos. Yo elegí otras formas de aprender en la vida. Y elijo vivir al 100%. Y repetía, elijo vivir al 100%. Soy católica. La única oración que llegó a mí en ese momento fue el ángel de la guarda y él me acompañó, yo lo sentía. Claro. Le dije, bueno, angelito, llévenme donde me salven, donde sí me atiendan. Y efectivamente me recibieron en Cali. Y en la clínica en que me recibieron, cuando llegué allá, pues ya iba más consciente, ya había como pasado el dolor. La morfina ya había hecho su efecto, entonces abrí los ojos cuando vi que donde me habían recibido y yo, ok, Señor, sí. Aquí murió mi papá hace 18 años. Ahí eso no me lo has contado en el mismo hospital. En el mismo hospital. Wow. Y 8 meses antes habían operado, a mi mamá le han colocado un marcapaso.
En el mismo hospital. En ¿Qué el- clínica? Clínica Versalles en Cali. Wow, qué impactante. Entonces, mi papá salió en una bolsa, mi mamá salió caminando. Entonces dije, ok, Dios, ya entendí. Elijo vivir al 100%. Ya no Elijo me voy vivir con al mi papá. 100%. Mi papá está allá contigo, pero yo estoy aquí. Y elijo vivir por mí y para mí, y a mi favor. Y a mi favor. Me colocaron en el cubículo 19, que para mí, pues por ser contadora, los números tienen mucha relación. Claro. Y entonces yo sumé 10, 1, ok, un nuevo comienzo. Ajá. Y así Claro. lo tomé, como un nuevo comienzo. Y ahí empieza mi proceso de renacimiento, que yo lo diría literal, porque fue pasar como el canal del parto. A uno cuando le hacen el cateterismo le dejan enchumbadas las piernas, Ajá. entonces yo tenía que estar quieta y una enfermera me dejó más tiempo del que había que dejarlo. Sí. Entonces me bañaron, me hicieron masajes, me echaron cremita, la enfermera me hablaba. O Como sea, una bebé. sí, como una, y con un amor esa enfermera, muy amorosos, o sea, a mí me fue muy bien en la clínica, puedo decirlo. Y luego viene la fisioterapeuta y me dice, este proceso, vamos a empezar la terapia, pero este proceso es como cuando un bebé empieza a caminar. Vamos a gatear, luego a caminar y luego corre. Entonces sí, literalmente ella me cogió de la mano, me dio el primer paseo como cuando una mamá lleva a su... Como cuando hacemos el ejercicio aquí. Tal cual, igualito como habíamos hecho el ejercicio aquí. Con la mamá dándole Con la mano. mamá dándome la mano y llevando el paseíto. Y luego la terapia aprender a respirar nuevamente. O sea, tal cual como lo has vivido en el retiro. Sí, sino que ahora era la vida, ¿no? Claro, ahora era... Ahora cuestión era de la vida o mano muerte. de la vida. Ajá. Entonces, eso para mí, o sea, el tener esa conciencia era como, wow. O sea, era muy sorprendente. En esos momentos yo no podía sentir lo que siento ahora, Claro. pero sí sentía mucha admiración de lo que estaba viviendo. Posteriormente regreso a casa con mamá. Pues yo vivo aparte, vivimos en el mismo pueblo, pero en casas diferentes. Claro. Pero ella me dice, yo la voy a cuidar. Y sí, entonces empezamos todas las dietas. La dieta posinfarto, eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Y ella preparándome alimentos que no son de su diario vivir, Claro. pero ella aprendiendo a prepararlos para su niño, Para la chiquita para la chiquita que estaba renaciendo. que estaba renaciendo. Luego empiezo a... ya regreso a mi casa, entonces ya es hacerme cargo de mí y empezar el proceso pues de vueltas médicas, todo esto. Y algo que no había podido incorporar en mi vida y es el ejercicio. Entonces sí o sí ya tenía que hacer ejercicio por las terapias. Y pues hasta la fecha ha sido ya forma parte de mi vida. Bonito. Y allí ha sido todo un proceso de muchas cosas. O sea, ya en febrero empiezo ordenando el sistema familiar. Yo desde antes, desde el año pasado, cuando terminé el éxito profesional, dije, tomé la decisión, voy a hacer ordenando el sistema familiar. Ajá. Y sí, empiezo el proceso y eso fue otro mundo. Otra cosa, porque ordenando el sistema, primero identifiqué que estaba siguiendo el patrón de un tío, Ujú. el proceso de enfermedad que él vivió, Imagínate. diabetes, infarto y otras cosas, en lealtad a mi padre, porque Claro. era el hermano mayor de mi padre. El Luego, hermano amado. el hermano, sí, muy cercano, lo respetaba mucho Claro. y era su confidente, el que le consultaba para tomar decisiones. Entonces eso fue una primera sorpresa. Luego hago el árbol familiar y logro encontrar la mayor parte de registros de todos mis ancestros paternos y veo que hay muchos certificados de defunción de niños pequeños. Wow. O sea, que Entonces- se repetía el patrón de perder a los niños, a los, Sí. a los hijos muy Muy tempranamente. tempranamente. Entonces eso para mí también fue muy impactante. Y viene el tema de los excluidos. Y en el tema de los excluidos y las víctimas y los victimarios, eso fue toda una explosión de dolores.
Eso fue impresionante. O sea, después del infarto me había quedado un dolor en este hombro y aquí en el corazón, o sea, como si me hubieran enterrado un puñal. Claro. Y varias veces fui a la clínica y me decían, no, señora, usted está bien. Me hacían todos los exámenes y me decían, no, usted está bien. Claro. Pero cuando trabajamos el tema de los excluidos, yo identifiqué que los excluidos en mi familia eran los hombres. Claro. Y llego al momento en que el excluido es mi abuelo, por haber abandonado a mi abuela materna, ella con 3 hijos, Claro. y él tenía otro hogar. Entonces era la puñalada, La traición. la traición. Y es muy bello esto que dices, y para dar un poco de contexto para quienes se acercan por primera vez a la información de la sistémica familiar. Los excluidos son estos familiares o personas en nuestra vida que de quienes no se habla, quienes incluso no se nombran, los consideramos malos, el que hizo daño, y sin desconocer esas realidades, porque sí, el abuelo se fue con otra y formó otra familia, reconociendo el dolor, también reconociendo que haya hecho lo que haya hecho, pues era el abuelo, y la vida viene del abuelo, de la abuela, del papá, de todos tienen un lugar dentro de la familia, independiente de su humanidad, porque finalmente todos somos seres humanos y todos hemos tenido errores y todos hemos tenido una forma de experimentar la vida desde la inocencia y la inconsciencia, no inconsciencia de lo moral, sino la inconsciencia de no tener otra forma o no tener otra información para relacionarnos, ¿no? Entonces, poder ver amorosamente esos hechos, integrarlos en mi corazón, integrar a mi abuelo en mi vida y decir, yo soy Luz Helena López Quintero, o sea, el apellido de él, eso fue fantástico porque ese dolor se fue. El dolor se fue. El dolor se fue de un momento a otro. Oh, ya no tengo dolor. Oh, qué maravilla. Cuando empieza el proceso de los excluidos y de las víctimas y los victimarios, empiezan a salir los dolores. Claro. Yo antes me tomaba prácticamente una pepa diaria. Antes de todo este proceso me tomaba un ibuprofeno diario para poder mitigar los dolores y poder seguir. Pero ahora ya no puedo tomar ibuprofeno. Entonces, de acuerdo a lo que ya habíamos aprendido, Ajá. y lo que vamos trabajando en Mentes Maestras, que es pues complemento de todo este proceso de ordenando el sistema, empiezo a hablar con mis dolores. Entonces los veo, los siento, y les digo, muéstrame quién eres, qué me quieres decir. ¿Cuál es tu mensaje? Sí, y algunos me hablaban, o sea, yo no sé, pero a mí me llegaba una imagen, o me llegaba la información y yo lo veía. Y cuando no se dejaban ver, yo les decía, ok, veo tu dolor, te reconozco, te hago un lugar en mi corazón, eres parte, todos son parte, los acepto, los amo, no puedo hacer nada por ustedes. Claro. Así hayan causado dolor, pertenecen. Y cuando menos pensaba, el dolor ya se había ido. Y así he venido manejando la situación, entonces eso ha hecho que cada vez yo me sienta más ligera. Y tú me decías, la vez que conversamos antes, que tú me decías, Simón, y yo quiero dar el testimonio, me decías, es que al fin me siento viva. Y a mí me pareció esa frase y yo, ¿cómo así? Entonces me decías, sí, al fin me siento viva. Y te decía, ¿cómo es eso de estar viva? Entonces, ¿cómo es eso? Cuéntanos, ¿cómo es eso de sentirse viva? Es que son cosas sencillas. Sí. O sea, no son cosas así extraordinarias, pero es simplemente poder caminar por las calles de mi pueblo con mis piernas y que no me duelan. O sea, a veces siento como que voy a volar. O sea, como de algo tan sencillo, como tan humano, pues todos nos desplazamos. Que eso y mira que tú dices algo que es valiosísimo y que nosotros en estos procesos de expansión de conciencia lo mencionamos mucho. Hacemos paisaje todo y normalizamos todo. Y tú dices algo tan sencillo y digo, no, levantarse, estar vivo, respirar, caminar, no es tan sencillo. Todo lo que tiene que suceder con nuestro cuerpo para que eso se dé son milagros todo el tiempo. Todo el tiempo, entonces sí, poder caminar, yo poder ir a la tienda y que no tenga como que medio arrastrar la pierna para poder llegar, como que es un esfuerzo gigantesco llegar a otro sitio al que me quiera desplazar, entonces, y pues como es un pueblo, yo estoy a 10 minutos de mi trabajo, estoy a 10 minutos de la casa de mi mamá, de la casa de mis amigas, de donde hago ejercicio, entonces hacia todas partes
procuro desplazarme caminando. Me puedo mover. Sí, entonces es maravilloso poder sentir mi cuerpo, hablar con mi cuerpo y como todas las cosas que van pasando. O sea, yo tengo un grupo de amigas también que somos muy cercanas y en este tiempo han sido importantísimas y hemos podido compartir mucho más. Claro. Pero yo siento el amor de ellas. Siempre estuvo allí. Y no lo habías sentido. No lo había sentido tan amorosamente como lo siento ahora. El de mi familia, el de mis amigos, o sea, tantas personas que llegaron a expresar como qué alegría que estés aquí. Entonces eso yo no lo había, claro, pues si estaba muerta, ¿qué iba a sentir? Entonces eso de uno vivir más allá que acá, pues yo sí he sentido el cambio. Y cada vez es más, ¿no? Son como cada vez los momentos de esa alegría, como que yo antes reía mucho, pero en el fondo era como una tristeza, como por allá. Pero ahora yo siento que esa alegría de verdad viene de... Alegría de vivir. Sí, de mi esencia, de mi ser. Entonces ahora sí la diabetes bajó. Ahora sí. ¿Cuando eliges vivir? Cuando elijo vivir, entonces la diabetes en estos momentos ya me quitaron la insulina, estoy con medicamento oral, que es lo que quiero. Qué bonito. Y pues ojalá pueda eliminarlas. El tema del colesterol quiero también recuperando mi alegría de vivir. También identifiqué que tengo mucha rabia en mi hígado, sí, porque siempre quise ser la niña buena. Yo elegí ser la niña buena, era la mayor de muchos hermanos, era la hija consentida de mi padre, era la de mostrar, la que quedó viva después de todo lo que sucedió de con todo tus lo hermanos. que sucedió. Entonces yo tenía que ser buena, como que no tenía otra opción. Y en este proceso me di cuenta de que ser la niña buena da mucha rabia. Claro, porque no eres tú misma, sino que le cumples a alguien más. Luz Helena, demasiada transformación. Esto es, por eso yo te escucho y aquí nos podríamos quedar porque tienes tanto por compartir. Tanto, mis hijos, o sea, lo que ha cambiado la relación con mis hijos, claro, a ellos ha sido impactante. Y son cositas, claro, todos los días. Mi trabajo lo vivo de una manera distinta. Ahora me he puesto de primera. Te priorizaste en la vida. ¿Primera vez? Por primera vez me prioricé. Por primera vez me prioricé y estoy primero que mi trabajo. Y ya todo momento, toda lección que voy a hacer, estoy yo primero. Si yo estoy primero, bien. Si no, no. Y mira que es algo muy bello con lo que dices. Yo sé que cuando en los procesos y sobre todo en los retiros decimos una de las claves es priorizarse, muchas personas pueden pensar, pero esto podría ser egoísmo. Y yendo más profundo no es un tema de egoísmo, es un tema de vida o muerte. Total. Porque además nos dieron la vida a nosotros, ¿sí? Y a veces en este priorizarnos tenemos que priorizar nuestra tranquilidad. Y en este priorizarnos incluso ponerle límites a muchas personas que son de nuestra familia, pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, y priorizarme es absolutamente necesario si quiero vivir, ¿sí? Y si quiero vivir para mí, no ser la niña buena para todo el mundo. Porque esto de ser la niña buena para todo el mundo es tratar de tener contentos a todos, de buscar la aprobación de todos, cuando finalmente la única persona que debo ser leal y buscar la aprobación es de mí misma, ¿no? Entonces, muy bello y muy profundo lo que estás compartiendo. Y por eso cada testimonio para mí es como, qué aprendizaje de vida. Lo último que he aprendido fue, en Tomando a la Madre, fue esa completitud con ella. Eso fue maravilloso. Yo salí de este taller caminando 10 centímetros por encima del piso. Pero también comprendí lo que sentía, mis culpas como madre, que ya a mí fue la que me tocó trabajar, entonces, o elegí trabajar. Elegí trabajar y mis hijos quedaban con sus abuelas y había mucha culpa y eso lo pude ver desde Tomando a la Madre. Claro. Y tomando al padre, ya en este taller pude ver a mi padre, despedirme de él y aunque lo extraño, elegir vivir. Con alegría. Total. Qué bonito. Entonces eso fue espectacular. Yo puedo decir que mi corazón me llevó a mí.
en todo este proceso. Qué bonito. Y bueno, ahora Y estoy viva. estoy viva todos los días, doy gracias a Dios por eso. Cuando me preguntan cómo estás, digo, viva. Ay, qué belleza. Viviendo, porque realmente es una maravilla poder estar en este plano Claro. y seguir, ya disfruto a mi nieto y haciendo muchas cosas por mí. O sea, disminuí el trabajo y ese tiempo que dedicaba al trabajo, ahora me lo dedico a mí. Entonces hago las cosas que a mí me gustan, que me enriquecen, que me dan felicidad. Entonces es una dicha, es una dicha. Luz Helena, muchas gracias. Y me quedo con dos frases muy profundas que me impactó cuando lo dijiste. Fue como que, ¿cómo voy a sentir si no estoy viva? Dijiste esa frase y yo, wow, ¿cómo voy a sentir si no estoy viva? Una. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Qué más necesitamos? Solo vivir y disfrutar de esta experiencia que además es bien corta. Así es. Gracias por compartir. Sé que muchas personas que nos están viendo seguramente se han identificado con mucho de lo que tú has vivido y hay caminos. Y siempre decimos en los temas de salud, el diagnóstico es del médico y el pronóstico es mío. Es decir, nadie más tiene el poder de curarnos y de sanarnos que uno mismo. Sí. Claro que el sistema médico nos apoya, pero siempre el poder de recuperar nuestra salud física, emocional y demás está en nosotros. Yendo sobre todo muy profundo a esto que no hemos resuelto nosotros y no se ha resuelto en el sistema familiar, en la familia, los dolores de la familia, el cuerpo nuestro a veces lo está llevando y es demasiado. Entonces, gracias, me alegra verte tan viva y tan feliz. No, gracias a ustedes, la verdad el trabajo de ustedes es una cosa espectacular. Yo le digo a todo el mundo y quisiera que todo el mundo estuviera dispuesta a hacer estos procesos, porque no es un proceso fácil. Claro, es de valientes. Pero el resultado es... Cuando ya uno se siente vivo, dice, uno quisiera que mucha gente sintiera esto que sentimos. Y esa felicidad, o sea, es que como que no hay palabras, como para uno poder describirle, como que la gente pudiera entender qué es lo que uno está sintiendo. Así es, y que hay posibilidades. Total, y que las herramientas están ahí, o sea, que están al alcance de todos. Así es. Bueno, mi Entonces, bella, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos en Vidas que Inspiran. Los esperamos en un próximo episodio.